Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo en Crisis, un viaje al centro de la geopolítica. El mundo no para de dar vuelta, el mundo con su vuelta. Este podcast aparece cada 15 días y está producido por la revista Crisis, con la conducción del analista internacional Marco Teruggi. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de El Mundo en Crisis de este 2024. Un año cargado que fuimos contando y de hecho el objetivo, el plan inicial era poder reflexionar sobre lo que había acontecido este año, que ha sido muy intenso y que preanuncia un 25 que no sería demasiado arriesgado decir que va a ser tal vez un poquito más fuerte que el que acaba de terminar. Pero ocurrió un hecho que nos convocó a cambiar el tema de este último episodio y reunirnos en esta tarde porteña en la tribu para conversar, analizar, ir a fondo, dar todas las vueltas de rosca que se puedan alrededor de un hecho que, diría, conmocionó y partió aguas a, no sé si el mundo, pero por lo menos a muchos de quienes siguen los temas de actualidad internacional, que es el asesinato de Luigi Mangione, el CEO, o sea, el director de empresa de la empresa de salud privada más grande de Estados Unidos. El hecho comenzó como las imágenes de un asesinato. Habrán visto un joven, un hombre, se veía entonces vestido con una campera, una capucha, que una mañana en una calle de Manhattan, pleno centro de de Nueva York. Eso sonó a expresión de deseos. Ahí está Diego Stulbar, que luego va a reflexionar sobre los deseos que tal vez hay subyacentes en lo que pasó. Toma el arma, apunta y mata a el CEO de la empresa. Una acción rápida, una mujer de hecho sale corriendo. Luigi Mangione se va de la escena en bicicleta, se va por Central Park y a los pocos días es arrestado porque lo delatan en un McDonald's. Un trabajador lo ve, lo reconoce, ya hay un pedido de recompensa, llama a la policía y es arrestado. De hecho, no está claro todavía si van a cobrar la recompensa, así que quienes lo delataron para su propia desgracia del McDonald's, porque ahora el McDonald's está siendo objeto de ataques, ni siquiera está claro que cobre la indemnización. Luigi tenía una carta, un manifiesto se dice ahora, escrito a mano en su mochila. Voy a leer algunas frases muy cortas porque sintetiza, condensa lo que no sé si quiso decir, porque uno no sabe si lo quería hacer público, pero por lo menos lo que pensaba. Dice lo siguiente: a los federales, o sea, a la policía, seré breve porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, dejo en claro que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial, algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por ordenador básico, mucha paciencia. Me disculpo por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio: Estados Unidos tiene el sistema de salud número 1 más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el número 42 en esperanza de vida. United Health, la empresa, es la más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. Ahí condensa lo que representa y cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, que es un sistema privado donde hay que pagar para cada una de las operaciones, atenciones que uno tiene, o en todo caso hay apoyos del Estado, pero suelen ser justamente retrasados o denegados por las grandes aseguradoras, y es lo que él justamente puso en sus casquillos, aquellas dos palabras que son parte de la jerga burocrática para decirle a la gente que no podrá ser atendida. Tal vez el hecho en sí ya fue un parteaguas por la decisión de pasar al acto de forma solitaria. Se había de hecho cortado de los vínculos familiares y de sus amigos, no sabían dónde estaba hacía ya un tiempo. Y si eso fuera poco, aún mayor fue lo que pasó después, la ola de solidaridad que despertó Luigi Mangione. Solidaridad expresada en carteles, por ejemplo, de Se Busca, de otros CEOs de la misma empresa. Memes por toneladas, Make Capitalists Afraid Again. Intervenciones en las calles, presos gritando Free Luigi. O sea,
anónimo hasta el día de pasar al acto, se convierte progresivamente en un héroe. Tal vez por el hecho en sí, por lo que despertó en la sociedad, es que hoy nos convoca a debatir sobre Mangione. Un personaje que, voy a cerrar con esto, había sido ficcionado en otra escala y con otra resolución en la famosa serie Breaking Bad. En Breaking Bad, el médico Walter White le anuncian que tiene, el profesor le anuncian que tiene un cáncer, no puede ser tratado y decide convertirse en narcotraficante, primero aficionado y algo accidentado. En este caso, también la desesperación, en lugar de ser ficcionada y relacionarse al narcotráfico, implica matar directamente a un CEO que ganaba cerca de $10 millones por año y que no despertó la empatía de nadie, por lo menos hasta donde he visto. Quiero decir, él representaba esa gran injusticia. Por eso estamos acá hoy, para reflexionar, no para dar la noticia o incluso hablar tanto de la vida de Luigi, que además era una persona que venía de una familia bien, que fue a un colegio privado de $40.000 por año, que su familia está en el inmobiliario, sino porque lo que ahí está condensado como hecho y como decía en un podcast, en una publicación de Twitter, como señal de época. ¿Qué hay ahí en lo que hizo Luigi que nos interpela y que nos dice? Mario Santucho, que está a mi lado, por favor, tome la palabra. Marco, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá también con dos invitades especiales para, como decías, Marco, tratar de pensar un poco qué significa esto. Una es Marcela Perelman, amiga y directora de investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales, con la cual estuvimos intercambiando desde el principio todo lo que venía pasando, informaciones, sorprendidos y sorprendidas ambos por lo sucedido. Y el otro es Diego Stulbar, gran amigo, filósofo, con quien también estuvimos pensando un poco el tema, y ahora vamos a hacerle preguntas, por lo menos una a cada una, y después pensaremos quizás en conjunto. Yo lo que quisiera decir a tu presentación, Marco, es que hay que decir que primero, antes que nada, antes de saberse quién era Luigi, antes de incluso conocerse el manifiesto, antes que a él lo detengan, el hecho en sí mismo despertó una especie de solidaridad o de apoyo impactante, ¿no? Lo dijiste, pero me parecía importante poner este orden de las cosas, ¿no? Ni bien sucedió, generó una gran ola de apoyo sin saber quién era el personaje. Y esto me parece muy importante, yo creo que por dos cuestiones. Que a mí son lo que más me llama la atención. Una es el objetivo, ¿no? De esto se ha hablado bastante, el objetivo explícito de la acción, ¿no? Como decías, la medicina privada, ¿no? Todo el gran negocio, lo que significa la subsunción, uno podría decir capitalista o mercantil, de la medicina a algo que, bueno, durante mucho tiempo, en muchas sociedades, ha sido algo más bien del orden de lo público, de lo uno podría decir un derecho, digamos, garantizado para todos y todas. Bueno, en este caso en Estados Unidos es el lugar donde esto se convierte en un negocio, y ya es un negocio en donde la renta está primero, en donde, bueno, cosas similares están pasando. Hace poco escuchaba acá, por ejemplo, es evidente, ¿no? Pero el tema de la vivienda, junto con el de la salud, es uno de estos lugares en los cuales ya parece inevitable que la rentabilidad es lo que organiza eso, y genera, bueno, un malestar y una injusticia enorme. Eso por un lado. Ahora bien, por otro lado, yo quisiera leer el final, 2 oraciones del manifiesto, que también estuviste leyendo algunas cosas, porque esto a mí me parece que le da una gran singularidad también a lo sucedido. Dice, pero muchos han sacado a la luz. Luigi es un manifiesto corto, hay que decirlo, un manifiesto en donde él dice que es evidente el porqué de la acción, pero también dice que no lo va a explicar demasiado, porque ya hay gente que conoce mejor que él el tema y que ya se han explicado. Hay un libro, de hecho, bueno, no dijimos el tema de las balas, ¿no? Las balas con las que mata tienen 3 palabras, que son 3 palabras usadas habitualmente por el negocio de la salud para denegar, negar, postergar, digamos, los tratamientos, y que son el título de un libro que trataba todo el tema ese de la medicina privada en Estados Unidos. Bueno, entonces él dice, pero muchos han sacado a la luz la corrupción y la codicia, menciona por ejemplo Rosenthal Moore, hace décadas, y los problemas simplemente persisten. Y acá me parece que es la frase clave desde mi punto de vista. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino claramente juegos de poder en juego. O sea, o simplemente relaciones de poder en juego.
Evidentemente, soy el primero en afrontarlo con una honestidad tan brutal. Así cierra el manifiesto. Entonces, no es un problema de conciencia, hay una honestidad brutal en esa acción de un asesinato, digamos, concreto. Bueno, dicho esto, yo le pediría a Marcela a ver qué viene pensando sobre el tema, sobre todo en una cuestión concreta, ¿no? ¿Qué significa acá la violencia? ¿Hasta qué punto esta violencia se puede pensar como una acción política, con significado político, o hay que pensarlo simplemente como un crimen? ¿Cómo se puede pensar este hecho? Que yo diría una cosita más. Es la primera acción, quizás, que yo recuerdo, por lo menos en estos últimos años, diría capaz del siglo, que logra expresar con tanta fuerza el malestar y no hacerlo con un enunciado de ultraderecha como se viene haciendo hasta ahora. Al contrario. Es la primera acción, en ese sentido, que conecta con ese malestar muy profundo y creo que en ese sentido también nos habla mucho por el tipo de desafío que tenemos por delante de nosotros. Bueno, está buena tu pregunta acerca de cómo encuadrar la acción, ¿no? Sin dudas es una acción que no enmarcaríamos como una agresión cualquiera, sino como un hecho de violencia. No hace falta que traer el marco teórico, pero tiene todos los componentes de un hecho de violencia en el sentido del instrumento, de que hay un objetivo, de que hay un mensaje. No es simplemente uso de la fuerza o agresión. Y estamos en el campo de la violencia política por el tipo de mensaje público que tiene, ¿no? Que no tiene que ver, bueno, entraríamos en el campo de la violencia doméstica, que también es política, pero me refiero a política en el sentido de lo público. Y tiene este componente expresivo, algunas dimensiones ustedes ya mencionaron, que tiene que ver con casi como si pudiéramos pensar el esquema de emisor, mensaje y objetivo y receptor, muy lineal, donde claramente en el arma está el mensaje, podríamos decir, ¿no? El arma es el mensaje. Siempre en el análisis de la violencia el instrumento de violencia es central, pero en este caso está cargado de sentidos. Por un lado, por lo que ustedes dijeron, de las balas grabadas con las palabras del enemigo, de quien está elegido como enemigo, que me recordaba esta idea de las balas que vos tiraste van a volver, ¿no? Le devuelven en forma de balas, lo mismo, señalando que esas palabras también mataban, ¿no? Ahí hay una reversión. Muy interesante. Y por otro lado... O sea, señala que hay una violencia del poder. Sí. Previa. Que te la estoy devolviendo, porque por eso están esas palabras en esas balas. También en el arma está el mensaje por el tipo de arma utilizada, que es un arma impresa en una impresora 3D. Impresionante. Eso es un hecho muy novedoso. Que creo que puede ser leído en diferentes planos. Uno de ellos lo marcó Juan Rocco, que dijo, bueno, es un mensaje de esto cualquiera lo puede hacer. Claro. Esto escapa al control de armas, a la tenencia, esto está a la mano de todos. Ahí me parece un mensaje, porque además él es detenido en este McDonald's, pero con el arma encima. Eso no puede ser un gesto inocente para alguien que tuvo. Entonces quería ser encontrado con ese elemento, que es un arma 3D, que para alguien que además ha sido comentarista y de las redes sociales, hace esto que vos subrayaste en la última frase del manifiesto, que es, más allá de la conciencia, es el momento de pasar a la acción. Entonces ahí también me parece que el arma 3D es un puente entre el código virtual y la acción material, ¿no? La materialización de algo que viene del código, pero que se transforma en arma. Entonces, a mí me parece que en esa elección de él, expresiva y simbólicamente muy acertada, están como cifrados los elementos de su acción política. Si tengo un momento, digo, una dimensión más que de la expresividad del hecho, que tiene que ver con estos ecos de simpatía, que me parece que es también novedoso, ¿no? Porque cuando fue un hecho completamente diferente y no comparable, como fue, y del siglo pasado, como fue el atentado a las Torres Gemelas,
la simpatía o no simpatía fue una polémica y una controversia ética muy fuerte, que en este caso parece salteada, parece como que directamente podemos ir a los memes y a las risas, y yo sí leí un par de artículos preocupados por esta naturalización y por esta simpatía, pero en términos generales, no sé si un consenso, pero un acuerdo muy generalizado que esto es legítimo. Eso a mí me parece muy novedoso y me hace pensar que la percepción, la tolerancia hacia la violencia es distinta de la que suponíamos. No, muy breve. La validación en redes sociales, en lo que uno detecta ahí, es altísima, y no solo en Estados Unidos, es como una transversalidad. Muchos remarcando lo que vos decías. Bueno, ¿cuántos de esos expedientes burocráticos que te dicen no, rechazado, postergado, generaron muertes, ¿no?, a los pacientes en un país donde 47 millones de personas no tienen sistema de atención médica, y sacarte sangre va de $100 para arriba, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una suerte como de no sé si solidaridad de opresión, no sé, pues no es solidaridad de clase, no sé qué tipo de solidaridad se diría, pero activó algo muy rápidamente como diciendo, bueno, está muy claro quién es quién en este lado. Y no hay mucho debate incluso sobre si estaba bien o mal hacerlo, planteado en esos términos, sino como hay algo de justicia, ¿no? En una época donde uno de los elementos que predominan más es la desesperación, y que es justamente como una de las fuentes del caudal electoral de la extrema derecha, digamos, que va a buscar ahí esa desesperación y la transforma en movimiento político, que es un poco lo que decías, Mario. Sí, y quiero retomar algo que decías, Marcela, que me parece medio clave, y que es esta idea de la posibilidad, porque es una persona que actúa individualmente, pero que deja la señal de la posibilidad de la réplica. Y esto es otro de los elementos que no mencionamos, que es el miedo generalizado que generó en la élite empresarial norteamericana, ¿no?, en los CEOs, que fue muy, muy sintomática, ¿no?, porque la sensación de que esto le puede pasar a cualquiera de ellos. Es que yo creo que lo que marca es que el CEO, además de millonario, tiene el privilegio de tener el acceso pleno a la salud y de vivir sin miedo. Y acá hay como la reversión de esas dos cosas, ¿no? Claro. La eliminación de su vida, de alguien que hubiera tenido acceso absoluto a servicios de salud, y la reversión del miedo. Claro. Sí, la idea intocable, ¿no? Bueno, pero sobre este tema de la relación entre el individuo, la réplica, me parecía interesante entonces introducir acá a Diego, que veníamos también hablando. Diego me venía contando que está escribiendo justo un libro sobre el tema de la necesidad de, no sé si recuperar, recrear, pensar la figura de lo heroico, ¿no?, en lo contemporáneo, partiendo de la premisa, evidentemente, de que la heroicidad ha quedado un poco afuera, con otras grandes palabras como la revolución y otra cantidad de cosas. De hecho, el otro día vos me decías, bueno, nosotros somos hijos de los últimos héroes que eran revolucionarios. ¿Cómo se puede pensar hoy una heroicidad? Y aparece Luigi, me imagino que te debe haber impactado mucho en tu reflexión sobre el tema de la heroicidad. Sí. ¿Cómo lo pensás? Sí, porque además yo venía pensando en un tipo de heroicidad antifascista en términos kafkianos, casi literarios y sin armas. Lo estaba pensando más en el sentido de el heroísmo como aquello que ocurre cuando uno no resigna la capacidad de crear sentidos propios. Y este señor, digamos, hizo algo, a mí me parece estremecedor, ¿no? No necesito corroborar en redes sociales el impacto positivo que genera, porque es tan intenso como lo recibo que me puedo imaginar que esto que yo estoy sintiendo es condición de posible. Esto es muy importante para mí, porque la escena está tan codificada por lo que llamamos genéricamente la ultraderecha, la utilización de la inteligencia artificial. La escena comunicativa es tan brutal que si uno se quiere corroborar ahí, habitualmente no puede. Ahora, cuando uno puede corroborarse con millones de personas salteando ese código, está pasando algo extraordinario, ¿no? Entonces, quisiera... Corroborarse quiere decir como verse identificado, de alguna manera como... Hubo una campaña electoral en Estados Unidos. No se discutió este tema. Este tema estuvo ausente. Claro. Se creó una escena de consenso general del control capitalista del mundo sin fisuras, en Argentina y en Estados Unidos.
Entonces uno podría decir, yo estoy afuera del mundo, porque lo que a mí me importa, lo que yo siento, lo que yo recuerdo, lo que a mí me sensibiliza, no está en el mundo, porque el mundo tal y como se nos aparece comunicado, nos excluye radicalmente. De pronto, esta exclusión de una parte nuestra está en el centro de una acción comunicativa que no puede ser controlada por los que controlan la escena. Y arma una especie de contrasfera pública en donde todos empezamos a decir y a pensar cosas y a acordarnos de cosas y a sentir cosas que se supone que estaban excluidas de lo que llamaríamos los consensos. Aparece como si dijésemos con mucha fuerza un contraconsenso, quizás efímero, eso no lo sé, pero que, digamos, nos recuerda que no hay ausencia de contrapoderes, hay dispersión de la capacidad de contrapoderes, que no es exactamente lo mismo. La existencia dispersa de algo que se puede convocar y reunir que la ausencia y la aniquilación de esa misma situación. Entonces, a mí hay un par de cosas que me hacen girar en torno a la noción de heroísmo, que tienen que ver primero con exigirle a la palabra heroísmo que no sea simplemente la abnegación o el sacrificio o la simpatía que despierta un personaje, y un paso más allá. Y pensar que el héroe es alguien que se propone transformar una situación, pero que no cuenta con la fuerza para hacerlo. Es débil para hacerlo. Y hace una acción que demanda del medio social y del colectivo que le transmitan esa fuerza que no tiene. El héroe está pidiéndole a la sociedad que aparezca una fuerza que por estar en estado disperso no existe y por lo tanto la situación injusta no se puede transformar. En ese sentido, el impacto que produce es un impacto que nos puede recordar muchos actos heroicos de distintos momentos que no se parecen entre sí porque las condiciones técnicas, políticas y enunciativas son totalmente diferentes. Pero me resulta muy imposible no hacer el vínculo, por ejemplo, también por la italianidad del nombre con el Severino di Giovanni argentino, ¿no? O sea, esta historia extraordinaria de alguien que mata. Y yo creo que no hay que saltarse, no hay que eludir el problema de lo que significa matar, menos si uno lo va a proponer. O sea, le va a proponer a otros que hagan lo que uno no está haciendo, ¿no? O sea, no me lo pasaría de lado. Severino de Giovanni mata en una sociedad fascista. En la Italia fascista y en la Argentina fascistizada de los 30. Mata. Es muy problemático y provocador el asunto de pensar a Severino de Giovanni, porque él mata, quiere decir un puro, de Giovanni, un puro, él un puro, un anarquista doctrinario, un sujeto que tiene todas las cualidades morales que uno puede imaginar. Mata porque asume individualmente lo que la sociedad entera no asume respecto a una situación de impunidad, violencia e insoportabilidad, y de alguna manera concentra individualmente lo que una sociedad no está pudiendo hacer respecto a las ofensas que está recibiendo. El puro que asume individualmente pasar al acto y matar, quizás era lo último que ese sujeto en el principio quería hacer, matar, está hablándole a los poderes, sí. Le está hablando a los poderes, está amenazando, está introduciendo el miedo del enemigo, sí. Pero sobre todo yo creo que nos está devolviendo una visión de todos nosotros. O sea, de nuestras impotencias, de nuestra capacidad de reaccionar ante las ofensas. Y está la pregunta, ¿esto queda una remera del flaco? ¿O esto queda en una especie de interpelación muy fuerte respecto de un conjunto de violencias que no aparecen nunca como violencias porque están codificadas como legales? Que son todas las violencias que estamos viendo, hoy lo llamamos sistema de salud norteamericana, pero pensemos 2 minutos en los jubilados argentinos y nos ponemos a llorar. O sea, el conjunto de violencias recibidas que como no están codificadas como delitos, sino como acciones legales, soportamos, ofensas que soportamos y que alguien viene a decir, bueno, no, algo hay que hacer. Entonces, esta idea de pasar al acto me parece absolutamente perturbadora y que reúne un conjunto de problemas a ir descifrando que son, a mi modo de ver, movilizadores, politizadores y extraordinarios. Un pequeño comentario mientras te escuchaba. Se ha puesto de moda en los últimos años un libro que se llama La época de las pasiones tristes, de François Dubé, que habla justamente del enfrentamiento horizontal en la fragmentación neoliberal. O sea, sociedades y clases cada vez más fragmentadas y desigualdades y competencias entre lo que a uno se le puede ocurrir, el precarizado contra el migrante viejo contra el migrante nuevo, pero siempre, digamos, el adversario, el competidor, el enemigo puesto ahí. Y creo que el acto que él hace, ¿no? Esta suerte como iluminación en medio de todo lo que está pasando, es poner el problema de arriba. O sea, vuelve a enfocar diciendo acá, el enemigo no está en el que está haciendo la cola para poder ser atendido. El enemigo está arriba en el que concentra todo ese poder económico. Y me parece que en esa devolución o relectura de dónde está el problema,
va a contracorriente de todo lo que están planteando las ultraderechas, cuyo ejercicio es justamente ahondar en la fragmentación social. Tu problema son los migrantes, tu problema son los woke, tu problema son quien quieras que sea. Y Elon Musk es un tipo fabuloso, héroe, excéntrico, ¿no? Esta suerte como de nuevos gurús de la industria millonaria, y él se para en medio de la calle de Manhattan y le pega un tiro y dice, el problema está ahí. Y ahí me parece que hay como una suerte como de relectura que es muy interesante, y me quedo con lo que decís de la devolución o el ofrecimiento de, más que una hipótesis, un hecho a cumplido, ¿no? Sí, muy breve lo que estás diciendo, pero muy breve, casi como la acción es, se dijo recién, muy sofisticada en lo simbólico. En ese sentido, como acción política me parece sofisticada, sobre todo por no estar demasiado argumentada. Pero no está argumentada, pero no está desimbolizada. Esto que decía Mario, las balas escritas, es una escena, es una imagen poderosísima, es altamente simbólica. Y lo segundo, por más que sea un lenguaje demasiado torpe y demasiado anacrónico para nombrar lo que necesitamos nombrar, y en ausencia de otro lenguaje que lo nombre mejor, yo creo que es absolutamente adecuado decir que esto es una acción que se inscribe y rearma la escena de una lucha de clases. Por más que él no fuera un proletario, por más que la idea de lucha de clases hay que complejizarla siempre mucho, y eso, me parece extraordinario esto que existe. Invirtió la imagen con que la ultraderecha pone en juego la cuestión, como decía Mario, del malestar, de la violencia. La invirtió perfectamente. Mi único matiz sobre esto de la lucha de clases y que esto sea opuesto a la ultraderecha, yo no sé quién lo va a capitalizar, ni cómo esto se va a reabsorber. El tema, la simpatía no provino, por supuesto que provino por izquierda, pero no provino solo por izquierda, sino también por derecha. Y el problema con el sistema de salud no es solo una demanda de la izquierda, ni solamente una demanda de los sectores populares en Estados Unidos, es muy generalizada. Entonces él tomó un tema, un problema problematizado, que es muy transversal. Entonces no sería sorprendente que Trump pudiera tomar esto como propio. Entonces, bueno, no sé cómo, digamos, en el plano de las secuelas y las consecuencias, para dónde van a ir, ¿no? Bien. Sí, yo iba a ir por ahí también, tratar de como provocar un poco esta interpretación que estamos haciendo y ponerle más rigor, más no rigor, sino más determinaciones a esta simpatía inicial que genera, ¿no? O a esta conexión que genera inicial. Y ahí hay dos cosas que me parece que habría que pensar. Una es, hablando con Rita, por ejemplo, también Rita Segato, sobre este tema, ella me decía que hay que pensar si esto es un héroe, un mártir, o si más bien hay que interpretarlo como un crimen en defensa propia, que es otra idea, ¿no? También, digamos, que reconoce cierta legitimidad, pero no es una legitimidad política, como nosotros estamos tratando de darle. Y ahí también yo, hablando con algunos otros amigos, compañeros, amigas, aparece, por ejemplo, en la joda, ¿no? Bueno, y acá, como ya se dijo con este fallido al inicio. Y algunos me decían, por ejemplo, no, yo jodiendo, digamos, un poco, ya tiro acá como bueno, abrí una lista larga y yo puse a un amigo que es medio simpatizante, medio para joderlo, el primero sería Galperín. Y me dice, no, Galperín, no. ¿Cómo? ¿Ves? O sea, esto, hablando con amigos de izquierda, gente... ¿Quién sería? O sea, pero lo pongo como ejemplo para pensar qué sería... O sea, ¿hasta dónde extendemos esa figura? El CEO de esta empresa es un capitalista, es un neoliberal, es un derechista. ¿Qué se está en juego ahí? Más allá del ataque a un representante de eso. Y lo segundo que traigo como... El CEO es un representante, además. Sí, no es el dueño. No es el dueño. Claro, es un burócrata. Es el que toma las decisiones. Sí, también. Es el que las exclusiones, la política de exclusiones sí depende de él. Elon Musk también es CEO, además de ser el dueño, también es CEO de su empresa. Ahora, la segunda cuestión, ya también más compleja, o que nos pone en otro escenario. ¿Es más parecido a Severino de Giovanni o es más parecido a Sabac Montiel? Luigi. A ver,
Por supuesto que cuando uno introduce estas imágenes, siempre está cometiendo la torpeza de meter escenas mentales y lenguajes propios que no son los que están en juego, porque estamos suponiendo cosas de Luigi que Luigi capaz que ni le interesa, ni las imagina, ni forman parte de su tradición y de su cultura, ¿no? Pero el que inicia por medio de una acción tan complejamente simbólica, una conversación social, también se mete en una situación que no maneja del todo, Claro. ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Ahí que yo querría separar lucha de clases de izquierda por un minuto y decir, acá hay un problema, si querés, ricos pobres y de explotación social, con la que yo rehundo esta imagen de lucha de clases y no le adjudico por el momento las 50.000 cosas que podríamos discutir desde el mundo de las izquierdas, de cómo las izquierdas pueden o ya no pueden darle una dirección y un sentido a esto, ¿no? Lo de Sabac Montiel me parece fundamental porque la ultraderecha en la Argentina se apropió a través de este acto fallido de Sabac Montiel del pasaje al acto, ¿no? Son ellos los últimos que dijeron, bueno, si hay que hacer si hay que pasar al acto, lo hacemos nosotros. Bueno, por un lado es evidente el carácter fallido de Sabac Montiel y el carácter sofisticadísimamente práctico de Luigi, ¿no? O sea, ahí es obvia esa diferencia, pero parece que hay una cosa que es más importante, por lo menos a mí me impacta más, que es que Sabac Montiel, tal como él lo confesó, lo dijo, lo declaró, él estaba actuando en función de un rumor colectivo que estaba auspiciando desde los medios de comunicación, desde las sentencias judiciales, desde unas redes sociales muy reaccionarias. Ese acto se estaba pidiendo, digamos, y se lo estaba auspiciando. En cambio, este muchacho actúa en contra del clamor social, o sea, actúa lo que no se está pidiendo, aunque lee por debajo un sufrimiento muy extendido y como se decía recién, muy transversal. Entonces, esa capacidad, digamos, de actuar en contra de lo que se está pidiendo, o digamos, vamos a decirlo así, la posibilidad de actuar a contracorriente. Eso me parece a mí que es un mensaje casi hiriente hacia el mundo de los descontentos y las izquierdas, porque vuelvo a decirlo, él está diciendo, es posible hacer acciones físicas y simbólicas muy sofisticadas, a contracorriente y que despiertan fuerzas. Ese tipo de mensaje me parece que es extraordinario y opuesto al de Sabac Montiel. Y lo hace con cierta sencillez, como es su manifiesto, expresando que también no es tan complicado hacer esto, se las hago fácil, me requirió una inteligencia mínima, no tuve que invertir nada. Yo creo que a esa serie de héroe, mártir, se suma habría que ver subtipo de qué es el lobo solitario, ¿no? Y que tiene algunos elementos de masculinidad, porque además todos los que estamos marcando son varones que juegan y se la juegan solos. En ese sentido, para mí Sabac Montiel no es un lobo solitario. Hemos investigado un montón para mostrar que no lo es. Claro. Y aparentemente sí, es uno que cortó los lazos unos meses antes, hizo sus interacciones online típicas de la época y después hace esta sublimación este paso a la acción concreta y material. Pero sí creo que tiene las características de los lobos solitarios que en esa lectura que dice Diego pasan a la acción en la suya, que después podrá ser replicada, no ser replicada, pero no es parte de un colectivo o de un grupo, incluso de un grupo como el de Sabac Montiel, ¿no? Con ese nivel de inorganicidad u organicidad. Pero creo que esta característica de lobo solitario tiene elementos de masculinidad y hay algunas cuestiones que se dicen sobre su biografía en esta línea de la defensa propia, ¿no? Que él actúa también en función de su experiencia de dolor, en su problema de columna, y se marca que ese problema de columna a él le traía una incapacidad de tener relaciones sexuales. Entonces, esa defensa propia, esto sea cierto o no, digamos, pero el uso de este argumento entonces agrega un elemento más, que él está en defensa también de una masculinidad que le es negada en no poder resolver su situación de salud. Entonces ahí me parece que hay... Y es curioso porque en el caso de Sabac Montiel parecía más bien que él le quería demostrar a Brenda que él sí podía ser un macho, ¿no? Exacto. Y este argumento circula mucho, no podía intimar por el problema de columna que tenía.
Y con Luigi, para cerrar este 2024, no sé si vieron que la revista Times nombró otra vez a Donald Trump como personaje del año. Pero bueno, Luigi estaba para disputarle, si le dejaban un par de meses más, estaba ahí. No creo que la revista Times se animaría a ponerlo a Luigi como personaje del año, pero en todo caso es un cierre interesante para, bueno, lo que decía al principio, un año que está terminando, pero ya el otro empezó, con telón de fondo, con cosas tan importantes como la caída de Bashar al-Assad en Siria, que era parte de los análisis, pero nos dedicamos a esto. Y si quieren profundizar en estos análisis, además de escuchar este podcast, recomendarlo y recomendar siempre Crisis en el Aire, los invitamos a la fiesta para despedir el año de la revista Crisis, que se va a estar presentando en vivo con un show de Los Hijos de la Crisis, baile, debate, el próximo sábado 21 de diciembre a las 19 horas. Repito, sábado 21 de diciembre, 19 horas, en el JJ Circuito Cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí nos vemos, conversamos sobre Luigi, Siria, Javier Milei, lo que se viene, y tomamos unos Fernet, como no, que tanto hace falta. Nos vemos el año que viene.